Y ella me enseñó a leer en el verano del 51, del 50 al 51. Ahí aprendí a leer con ella, con el libro hispanoamericano. ¿Te gustaría llevarte mejor con tu hermana? No, no, porque nosotros tenemos caracteres muy parecidos y los polos opuestos se separan. ¿Ella es el familiar que te queda? Claro, porque mi hermano Lorenzo, que era su mellizo, murió el 2008 de un cáncer de próstata. Sí, tienes tu hijo, por supuesto, tu familia, Sí. pero tu familia... La originaria va original. quedando ella, ¿no? Y yo. Sí. ¿Pero han hablado últimamente? Sí, la saludo para su cumpleaños. Ya. ¿Tienes algo más que decir? No, feliz cumpleaños. ¿Y ella para la...? No, a mí no me llama ella. Ya. En este caso tú no eres tan compleja, que uno te ve a ti como si fuera jodida. No, Parece no, que tu hermana no. tiene su carácter también. Ella me supera a mí, claro que sí. ¿Y de dónde viene este carácter? ¿Tu papá? Sí, mi papá era... ¿Es verdad un mito que tu papá salió de España porque lo habían tratado de abusar o que tiene un problema con un cura abusador y sale de España? Sí, bueno, mi papá nació, para los que están viendo el programa, que son muchos, mi papá era un jamón entre el sándwich integrado por Navarra, al norte de España, y por debajo Aragón. Ya. Entonces mi papá nació en La Rioja, que es el lugar donde se fundó la lengua castellana, en un monasterio que se llama San Millán de la Cogolla, y La Rioja, ¿sabes lo que significa? Río Hoja, pero sin H. Entonces yo le decía a mi papá, decía usted, mi papá decía, nosotros somos los que hemos hecho el mejor castellano de España. Yo le dije, va y no escriben hoja con H. Bueno, mi papá era un hombre más bien bajito, 1,68 m, 70 de temperamento sanguíneo según la clasificación griega, muy inteligente, muy observador, con rasgos obsesivos, y entonces él fue elegido por su familia campesina y pobretona para que sea el cura de la familia. Y lo mandaron al monasterio de la Valvanera, que yo cuando me gané el premio de Vértigo, a propósito saludando a Marcelo, fuimos con mi hijo mayor a conocer el monasterio, y ahí mi papá entró a los 11 o 12 años para ser curita. Chico, ¿ah? Más chiquitito. Y España era muy pobre en ese tiempo, Julio, de modo que era ir al regimiento o hacer cura. Claro. Tenías tu sustento, tu Tenías alimentación. ropa asegurada, comida, Claro. qué sé yo. Entonces mi papá llegó ahí, aprendió todo, nos contaba unas historias que cuando los enseñaban a tener paciencia, entonces te dan un montón de elementos para hacer un canasto. El primer canasto salía este porte y el cura decía, desháganlo ahora. Entonces terminaba el canasto de este porte, porque se iba dañando el mimbre o lo que fuera, y el cura decía, hacer y deshacer, todo es hacer. Esas cosas, las cosas que lo atormentan. Hacer y deshacer, todo es Hacer. Entonces mi papá, la historia que se contó obligadamente mi mamá, es que mi papá sorprendió a un cura sodomizando a un compañerito de él. Pero yo, que soy perpicaz, me temo que a mi papá también él le había hecho cositas, porque la zurra que le dio revelaba que mi papá le tenía mucha rabia a ese cura. Mi papá casi mató al cura Combo, era bueno para los combos, sanguíneo, ¿va? ¿Qué me dijiste? No alcanzaban a contestarle, el combo te venía. Entonces eso fue un escándalo en un pueblo de 400 habitantes, campesinos, hipercatólicos, sometidos, qué sé yo, y entonces el delincuente Melchor Cordero a América los boletos. En un barco. En un barco de tercera, donde mi papá conoció por primera vez la luz, porque ellos tenían chonchones en el campo. Yeah. Y llegó a donde un tío, pariente por el lado materno de mi papá, que tenía un extraño negocio, que era una especie como de tía rica. Vendía productos, pero además la gente para comprar mantequilla, aceite, llevaba un reloj, un paraguas, era como una... Y le daba dinero. Y claro. mi papá dormía en el suelo y 2 comidas al día. ¿Y eso fue en Argentina? En Argentina, en Buenos Aires. Claro. Llegó, y después llega a Chile. 10 años, bueno, entonces otros españoles se juntaron, mi papá contaba una anécdota, espero que sea cierta, que ellos eran tan pobres por la poca plata que recibían, que ellos conocieron al manager de Gardel, cuando no era conocido todavía, y les pagaban, porque tú, no sé, por un nacional, el nacional se llamaba la moneda argentina, y entonces ellos con eso tomaban un café, un vaso de vino, y aplaudían obligadamente a Gardel. Ya. Eran aplaudidores. Eran todavía se usa en Argentina, en los programas de tele, todavía tienen aplaudidores, claro, reidores, todo, pero él ¿no? aprovechó, y él después adoraba a los... Así son los argentinos, hay que tenerle un poquito de Entonces, confianza. de repente un español amigo le dijo, oye, Melchor,
vámonos a Chile, porque en Chile los perros andan amarrados con longaniza. Ya. Y se vinieron en el trencito y llegaron aquí a la estación Mapocho, se consiguieron una residencial por ahí cerca, etcétera, y mi papá en Buenos Aires, en el negocio de su tío Amarrete, aprendió esta cosa que era poner los precios verdaderos pero con letras. Ya. Él era experto en eso. Entonces al tiro encontró pega en una tienda de unos españoles aquí en Santiago. Se fue a ofrecer. Y le hicieron no, quedas al tiro. Bueno, y 3 meses después mi mamá fue a comprar unos pasteles para el día de Santa Clara y mi papá iba caminando con sus amigos españoles y le empezó a seguir, encontró bonitas las piernas, qué sé yo, bla, 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 bla. Y mi mamá, y él la sigue hasta la casa donde vivía mi mamá, por ahí por Cienfuegos. Y le dijo, no señorita, yo la quiero conocer en serio, así que dígale a su madrina, porque mi mamá era su madrina con la que yo quiero que me dé permiso para tratarla a usted. Y ahí se pedía permiso antes. Exactamente. Se trataba a las personas. Exactamente. Oye, ¿tú te criaste en el sur, sí? Sí, yo nací en Puerto Montt y me crié en Puerto Montt, hasta que me vine a estudiar, a hacer 5º y 6º año de preparatoria, de humanidades, perdón, porque en ese tiempo para entrar a medicina había que tener buenas notas en biología en el bachillerato. Y resulta que en el sur había pobreza de profesores de física, de química y de biología. Entonces yo, aprovechándome un buen momento económico, mi papá le dije, mándeme interna a Santiago, porque yo quiero entrar a estudiar medicina. Y ahí fue donde tuvimos el pequeño incidente, que fue la única palmada que me dio mi papá. Que me dijo, yo quería que tú estudies química y farmacia, que no se enojen los farmacéuticos, por favor, los encuentro brillantes, los envidio. Entonces yo vengo con la insolencia de la adolescencia. ¿Qué la caracteriza? Que me caracteriza. ¿Qué la caracteriza? Le dije, papá, estar 7 años en la universidad para terminar vendiendo termómetros y calzones de goma en un negocio. Insolente con tu padre. Porque mi papá jugaba a los naipes, apostaban y decían que porotos, billetes. Con el farmacéutico más importante de Puerto Montt, el señor Droguet, que no se enoje su familia. Y entonces él veía que el Droguet era el que más... El Droguet tenía la droguería. Pero la droguería. La droguería Droguet. Pero la droguería... Tenía buen marketing por lo pero menos. una droguería transparente. Lógico, o sea, así se llamaba. Claro. Entonces él veía que era el que más apostaba, entonces dijo, yo quiero que mi hija... Le vaya bien. Le vaya bien. Entonces dije, después, bueno, me dio un pequeño bofetón. Y después me dijo, ya, bueno, anda, y me trajo él a Santiago y me pusieron interna en el Liceo 3, con tan buena suerte, no que haya habido un terremoto en Chile, sino que con el terremoto del 60 me devolvieron toda la plata que había pagado por el internado ese año. Entonces el terremoto a mí me benefició porque me dieron una beca por terremotear. Oye, ¿y por qué estudias psiquiatría? Porque no tenía turnos de noche, don Yulay. Porque yo sufría mucho cuando hice mi internado de medicina, de cirugía, el año que uno se forma para terminar siendo médico, yo no dormía en toda la noche. Porque tú decías, si yo me quedo dormida y me llega un paciente grave, voy a estar torpe. Entonces yo dije, yo voy a elegir una especialidad donde no haya turno de noche. Y entonces elegí psiquiatría, que era una especialidad en falencia en ese tiempo. Ya. Eso significa que yo iba a terminar mi beca y me iban a contratar al tiro. Al tiro. Sí. Había pocos especialistas. Muy pocos especialistas, en serio. Oye, ¿y no te arrepientes? ¿No te hubiese gustado ser cardióloga? No, me encanta porque yo además... lo que pasa es que a mí me gustaba el castellano y la historia, y eso se junta en la psiquiatría. Ya. El castellano, la semiótica, tiene que ver con la semiología psiquiátrica, y la historia de vida de los pacientes. Oye, María Luisa, ¿y cómo ese mundo tuyo que nos estás contando y que uno rememora, este mundo de los barcos, de la España pobre, de los papás cómo se conocían, de cómo es tu formación cuando niña, cómo lo mezcla hoy día con la María Luisa Cordero, que tiene Instagram, que tiene redes sociales, que se pone a pelear por redes sociales? Que me tiene encerrado el Instagram, don Yulay. ¿Cómo? Es la tercera vez. La señora, oye, le han cerrado el Instagram como 3, 4 veces, señora. Quiero descubrir quién fue el que se sintió agredido. Porque la denuncian. Claro que me denuncian. La han denunciado varias veces ya. Varias veces, claro. Sí. Oiga, pero... No, yo creo que esos son, si tú me lo preguntas... Pero una vez cuando empezaste con esto, yo te recomendé que te salieras. Sí. Porque tú no eres que está en las redes sociales y dices ya, sino que te enojáis con la gente, que no sabéis ni quién es. Y empecé, ¿pero por qué? No, pero ahí le agradezco a Fernando que Tu hijo. Mi hijo, el mayor,
y mi community manager, que se llama Cristian Sabugo, que ellos arreglan las metidas de pata, las alcanzan. Te alcanzan a ver antes que salga. Hay un preview, Cuando me estoy tirando por el acantilado, ¿sabes cómo se decía cuando yo era chica? Y lo agarro del garrucho, mi papá, español. Ya. Garrucho del culo. ¿Qué es lo que es el garrucho? Te agarran del pantalón y te tiran para atrás. Bueno, pero igual de repente me meto por ahí y digo ironías pesadas y me han acusado. Claro. Pero también ha estado dando clase últimamente. En Malditos Digitales vamos a ver, en nuestra sección del programa, vamos a ver cómo estás también transformada en una youtuber, ¿no es cierto? Y estás también transformada en una especialista en cocina.